Resident Evil Requiem cumplió expectativas, generó muchas sensaciones y se convirtió en el estándar perfecto sobre cómo abordar el terror y la acción en un mismo producto. Pero tras varios días analizando mi experiencia al terminarlo y rejugarlo, ¿es Requiem el mejor Resident Evil de toda la saga? En el análisis anterior abordé toda la primera parte sin spoilers. No quiero arruinar la experiencia de nadie, así que doy aviso de que este video evidentemente sí los tendrá. Dicho esto, demos inicio. Raccoon City podría considerarse un personaje más. La importancia que tiene directa o indirectamente en la saga es muy grande y es explorada en muchos títulos. Pero ¿de qué manera lo hace Requiem? El debut de Raccoon City también fue el debut de Leon en la saga. De alguna manera metafórica, están unidos, pues Leon lo lleva en su mente durante el resto de su etapa de vida. Este duelo es bien representado, y aunque recientemente en los remakes, Raccoon City volvió a tomar vida, el sentimiento de nostalgia y pena es inevitable, porque sabes el peso que tiene en la trama y para su protagonista. Esto, junto a su estado actual. Capcom muestra visualmente de gran manera las consecuencias del bombardeo que se llevó a cabo en 1998. Una ciudad desolada, gris y triste, que solo guarda recuerdos. La ciudad está llena de detalles fieles a sus primeras etapas, tomando como base el diseño pensado para los respectivos remakes. En Requiem funciona como un escenario semiabierto, pero que de alguna manera al inicio se llega a sentir lineal por la poca dinámica que hay en el territorio, siendo para mí lo más destacable la revelación de que Marvin Branagh tenía una hija, y sus tristes notas están por la ciudad. Cuando los objetivos comienzan y mediante la misión avanza, se presentan zonas no antes vistas en otros títulos. Es en estas zonas donde se lleva la mayor parte del tiempo con pruebas para recolectar objetos. Los enemigos son fuertes y resistentes, incluso con Leon al mando, siendo distintos a los zombies en el hospital, y la dificultad se complica en diversas situaciones. La ciudad en general funciona y estéticamente se ve muy bien trabajada. No logré encontrar detalles significativos los cuales no me gustaron o que afecten la trama significativamente, pero si pudiese mencionar algo, lo cual dependerá de la perspectiva, gusto o experiencia de cada quien, es la parte donde Leon sube a la motocicleta. Pero no en su totalidad, ya que sí es divertido, sino que solamente el momento del vuelo por aquel edificio y alguna otra parte del recorrido, pues me restó mucho de esa acción tan bien equilibrada que se venía mostrando. Es momento para hablar de uno de los escenarios más significativos, y es la RPD. En la llegada de Leon a la comisaría de policía, la carga nostálgica está tan bien elaborada que te hace no querer abandonar la zona y seguir avanzando para entender cómo pasó el tiempo dentro de la historia y encontrar los detalles fieles, como aquel camión que separa a Leon y Claire, o el recorrido por el callejón. El momento en que entramos, todo esto antes mencionado solo aumenta. La música da un cambio repentino evocando la era clásica y la cual acompaña durante toda la zona. Simplemente, dar un paseo se siente como haber perdido algo de ti, pues la conexión con el protagonista llega a su punto más alto en estos momentos. Hey, Lieutenant Brenna. Kennedy. Reporting for duty. Rest easy, officer. Su estructura es mucho más limitada que en su versión remake, pues no está planeado para tener la misma duración. Sin embargo, las zonas más significativas están presentes, como la zona de bienvenida a Leon, la oficina STARS, la biblioteca y el estacionamiento, el cual tiene un hermoso detalle justo en la zona que Ada lo salva del Tyrant. Uno de los lugares donde antes se guardaba partida también conserva su diseño y detalles, incluso los puzzles donde los sellos eran obtenidos. Volver de esa manera a la comisaría es duro, pero al mismo tiempo una experiencia llena de reflexión y satisfacción. El orfanato, al ser mayor parte un flashback en 1990, mantiene su estilo, muy similar a lo visto en su versión remake.
funciona de la misma manera que en su momento con Sherry, al tomar el control de una niña y tener que escabullirte para salir. Si bien el diseño de las niñas me parece bueno, la zona solo destaca por ser un añadido nostálgico que tiene el mismo propósito de Sherry con el jefe de policía, solo añadiendo una zona nueva al final, la cual es interesante al darte cuenta que en el orfanato también se encontraban instalaciones de Umbrella escondidas, las cuales ni Claire ni Leon notaron en su momento. Y hablando de esto, se nos presenta Ark, la zona de laboratorios principal y más grande debajo de Raccoon City, la cual aún está activa trabajando. El diseño de los laboratorios en Resident Evil 2 y 3 Remake ya me parecía perfecto, pero Ark lo supera, introduciendo más color y más elementos y mucha mejor estética general. Lo único en lo cual falla serían las pruebas de habilidad y su variedad de enemigos, pues esta era una perfecta oportunidad para por lo menos tomar aún más elementos clásicos, como los Hunters y sus variantes en las primeras etapas de la saga. Con Leon se agregan soldados de las conexiones, los cuales son bastante duros, pues al ser impactado por las balas, tu salud se ve muy afectada. Resident Evil Requiem mantiene una estructura narrativa clásica en la forma que pasamos de un escenario a otro. Estos elementos comenzaron desde el inicio de su saga y más recientemente desde Resident Evil 7, donde volvemos a ver la inspiración y detalle reflejado de los primeros títulos. Pero Requiem ha sido el más ambicioso de todos al implementar tantos elementos de sus entregas más importantes y no dar como resultado un producto que parece una copia o puramente fanservice, sino que funciona y lleva todo aquello a un nuevo nivel que se siente renovado, dando algunos ejemplos de aquellas referencias. Desde los primeros momentos por parte de Grace, se inspira en elementos vistos con la introducción de Resident Evil 7. Y sobre Leon, hay inspiración de Resident Evil 6, luchando contra los zombies por las calles en medio del caos. El Hospital Greenwood funciona como la comisaría de policía en el 2 Remake, e incluso un poco como el castillo en Village. La zona del sótano recuerda las alcantarillas del 2 Remake y la zona de torturas en el 4 Remake, y podría decir que tiene un poco de Village con la fábrica. Raccoon City, la comisaría y el orfanato son claramente de Resident Evil 2 Remake. Y la zona de laboratorios es inspiración a la zona final de la primera trilogía. Hay inspiración en los detalles y diálogos, pero también en sus enemigos, trayendo de regreso los zombies, pero que ahora cuentan con una gran variedad e incluso aquellos que vuelven a levantarse más fuertes. El rol de perseguidor está muy presente. La araña y la planta del primer Resident Evil vuelven como un enemigo duro, y tiene sentido que aparezca en Raccoon City al encontrarse a poca distancia de los laboratorios en la mansión Arklay de Spencer. Los Lickers hacen su aparición en los laboratorios. La impactante entrada del Tyrant en la comisaría es un fantástico fanservice, el cual se disfruta bastante, porque es el momento en que de alguna manera sientes haber madurado. Todo esto sigue con la conexión hacia el protagonista en la misma zona, pues antes, el Tyrant se trataba de un enemigo muy fuerte, el cual solo te dejaba opción de escapar, atormentándote psicológicamente con el sonido de sus pisadas. Pero ahora, Leon es capaz de defenderse, y el sonido que hacía al caminar ha sido reducido a propósito, pues esto representa que el protagonista y el jugador ya no temen de la misma manera. La adición de un personaje prácticamente idéntico a Wesker forma parte de estos guiños, así como las escenas de combate referenciando a Resident Evil 5, la aparición de un Némesis en etapa de mutación final. Por supuesto que también hay referencias a Resident Evil 4 con la infección de Leon y la plaga. El combate contra Hong tiene el mismo propósito jugable que la batalla contra Krauser, y abordaré la aparición de este personaje más adelante. Otro elemento de este Resident es la posibilidad de comprar, mejorar, reparar y vender armas, entre otros objetos. Y en esta etapa final del video, daré mi opinión acerca de los personajes más importantes y de la trama, comenzando con Grace y Leon. Esta nueva protagonista me ha gustado mucho,
Es fácil empatizar con ella. El cómo poco a poco se desarrolla su historia tiene un ritmo correcto, dejando espacio para los cuestionamientos, el miedo, respuestas y evolución. La personalidad de Grace da un evidente cambio en la etapa final que concluye con una versión más segura de ella misma. Y aunque en la trama se menciona que resulta no ser especial, las dudas se dejan al aire, pues al inicio, ella es claramente mordida por un infectado en una cinemática sin presentar síntomas después. Y en el momento final, Gideon hace lo mismo que Nemesis hace con Jill, pues ambos enemigos tienen el mismo virus y sabemos que esto infectó a Jill con el virus T, y tras ser salvada con la vacuna, las secuelas le permiten envejecer más lento, así que todo queda abierto a futuras respuestas. Su gameplay enfocado al terror está en su punto correcto, pues aunque es mayormente indefensa, las pocas mecánicas que tiene para defenderse son verdaderamente eficientes. Esto la hace más útil y disfrutable a comparación de Resident Evil 2 Remake y 7. Por otra parte, con Leon, se aborda el trauma que ha llevado toda su vida desde Raccoon City, la impotencia de no haber podido hacer más aquel día, y esto junto con la infección provocada por la exposición al virus T, lo someten poco a poco. Y aunque en muchas ocasiones puede hacerse notar un poco indiferente sobre su regreso a la ciudad, esta barrera se rompe totalmente en el momento que ingresa en la tienda de armas de Kendo. You're supposed to know something. How did this happen? I'm so sorry. Este momento ha sido el que más carga sentimental ha tenido en la trama y el cual demuestra que aquello, aunque aún lo tiene presente y duele, ya no es motivo para caer en depresión o en la tristeza, es más bien su combustible. El gameplay de Leon parecía haber llegado a su mayor nivel con Resident Evil 4 Remake. Se pensaba que a partir de ese momento se mantendría exactamente igual, pero al contrario de eso, lo que Capcom consiguió fue una evolución natural. La sensación es similar, pero las probabilidades se expandieron. Los remates cuentan con bastantes variaciones dependiendo de la posición del enemigo. El hacha también es una gran mejora del cuchillo, pudiéndose reparar en cualquier momento durante el juego, y siendo realmente eficaz para bloquear ataques incluso de jefes. Resident Evil Requiem sin duda tiene la mejor versión de Leon Kennedy, representando su habilidad, su aura, su personalidad, sus conflictos internos y motivaciones. Victor, Gideon y Zeno son los principales antagonistas. Victor es sin duda el que aparece la mayor parte del tiempo detrás de todos los acontecimientos. Todos los personajes cuentan con un diseño para destacar, excepcional. La actitud de Victor es inquietante, metódica. Es un sujeto que rara ocasión lo verá salirse de control y perder su paciencia. Por otra parte, Zeno cuenta con para mí el mejor aspecto junto a Leon, y sus mejores escenas también son frente a él. Sin embargo, aunque cada una de sus apariciones son disfrutables, su tiempo es reducido, apareciendo hasta las instancias finales y siendo una copia de Wesker, su actitud es similar. El punto más débil de este personaje resulta ser una conclusión simple, con sabor a nada, y me hubiese gustado que tanto él como Victor tomaran un rol de antagonistas muy importante en una nueva era de juegos Resident Evil. No hay que descartar que puedan regresar, pero basándome en lo mostrado dentro de Requiem, Zeno no terminó de llenar las expectativas de algunos. Ahora es turno de Hank, pues el personaje hace su triunfal aparición y regreso, pero ahora en la historia principal, siendo de cierta manera importante para el avance de la trama. Aunque su presentación e inicio fue un impacto, me llevé una desilusión al haberlo derrotado tan fácilmente y que aparentemente hubiese sido eliminado de esa manera, sin alguna cinemática especial. Eso solamente da indicios de que sigue con vida, y es lo más seguro, pero eso no quita que al compartir la misma dinámica de combate a lo visto contra Jack Krauser en Resident Evil 4 Remake,
Hank me haya parecido bastante más sencillo. Encuentro probando la dificultad más alta y es probable que mi opinión cambie. Sin embargo, esa ha sido la primera impresión y lo mostrado con el personaje en Requiem. La trama retoma los elementos narrativos más clásicos con Umbrella y los virus, haciendo un excelente trabajo para expandir y complementar aún más el lore sin afectar lo antes establecido. Durante los últimos años, Capcom ha logrado un gran trabajo humanizando sus historias y personajes, dándoles propósito y conflictos personales. Y en Requiem, para sorpresa de todos, lo consigue también de cierta manera con Spencer, el villano más odiado de la época clásica y uno de los mayores fundadores de Umbrella, responsable de todo el caos en la saga. De alguna forma, ha visto sus acciones de otra manera, ha conseguido sentir culpa, y las palabras que Luis Serra menciona antes de partir conectan con el alma arrepentida de Spencer. What do you think, Leon? People can change, right? La creación de Elpis es su disculpa. Veremos cómo se aborda esto en el futuro. Pero lo peor, sin duda, de Resident Evil Requiem es la implementación de una decisión final, la cual evidentemente da como resultado dos finales. El problema está en la manera en que esto se ha implementado, pues me parece muy mal. No aporta absolutamente nada, y se nota que solo ha sido agregado por las polémicas en la promoción del juego de si Leon moriría. No descarto que esto haya sido agregado de último momento al ser una cinemática corta, o si solo es de esa manera para dejar la sensación de que esto no puede ser al final. No influye como lo visto en Resident Evil 7 y tampoco funciona, pues inmediatamente al terminar, el juego te da la opción de cambiar decisión, dando como resultado que cualquier jugador que eligió el final malo, de todas formas termine el juego correctamente. Así que en mi opinión, simplemente se hubiese dejado la cinemática correcta hasta la batalla con Gideon y lo que sigue después. Aún así, es claro decir que Capcom nuevamente encontró la manera de iniciar otra era con su trama ya conectada y la fórmula perfecta para el terror y la acción. En conclusión, Requiem estará sin duda entre el top 3 o top 5 de la mayoría de jugadores. Todo depende de tu experiencia al probarlo y qué tanto impacte la nostalgia de los anteriores títulos en ti. Resident Evil Requiem, para mí, es por ahora el mejor, ya que combina los que eran mis dos preferidos, hablando de Resident Evil 2 y 4 Remake, pero mejorando sus características en gran medida, y lo más importante, contando con una gran trama. Es el más disfrutable en mecánicas, gameplay y visualmente, con más conexiones a sus inicios y la época moderna de todos. Tiene el equilibrio, tiene la frescura y tiene a Leon en su mejor versión. Es seguro que más contenido tiene que llegar, más DLC de historia con distintos personajes y espero que también modo mercenarios. Así que ahora te invito a escribir en los comentarios, tras el estreno de Requiem, ¿cuál es tu top 3 de Resident Evil? Sin más que decir por ahora, válete, Amisis. Válete. Nos veremos muy pronto.